¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a su canal de herramientas. Mi nombre es Sergio y esto es Herramientas Cambranes. En este video les voy a enseñar esta sierra ingleteadora de la marca Skil, compañía Sherborne. Vamos a acercarnos para mirar sus especificaciones y checar sus características. Bien amigos, primero vamos a comenzar a instalar todos los que son los accesorios que nos incluye el equipo para poder trabajar adecuadamente. Bien, como podemos ver, nos incluye lo que es esta placa metálica, el cual podemos mover de izquierda a derecha dependiendo del tamaño de pieza a cortar. Ejemplo, si ponemos un polín pequeño, la pieza como está ajustada adecuadamente ahora nos sirve tal cual. Pero si ponemos un polín más largo, necesitamos tener estabilidad a los costados. Esta pieza que nos incluye, como les digo, lo podemos mover de izquierda a derecha de la siguiente forma y modificando o aflojando lo que es la perilla trasera. La perilla que vemos a continuación, esta que tenemos acá, la podemos aflojar y podemos mover lo que es la placa metálica. Apretamos lo que es la perilla trasera nuevamente y podemos poner un polín o una madera más grande de mayor altura para poder tener una excelente estabilidad de corte. Para empezar, aflojamos la perilla y volvemos a apretarla y la volvemos a posicionar. Lo mismo hacemos con la segunda placa, que la vamos a hacer del lado derecho frontal. Aflojamos la perilla y vamos colocando lo que es apretamos nuevamente nuestra perilla y queda instalada las dos de igual manera. La segunda pieza tenemos esta de aquí, el cual la colocaremos en la parte de adelante donde vamos a mover lo que es la base de izquierda a derecha y para poner en los topes o en las medidas que no están preestablecidas en lo que es la regla métrica de medidas de corte de ángulo. ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en esta área de aquí adelante. En la parte de aquí abajo tiene una entrada, el cual introduciremos lo que es la palanca y vamos a poder girar hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso estamos apretando y a la izquierda aflojamos y podemos mover la base de izquierda a derecha. Luego nos vamos con lo que es la prensa, que es la siguiente pieza. ¿Dónde la vamos a colocar? Bueno, pues atrás de la placa que colocamos hace un momento, es en esta parte. Vemos que nos incluye dos perillas. La perilla de izquierda vamos a agarrar, vamos a aflojar hacia la izquierda y vamos a poder colocar lo que es nuestra prensa de la siguiente forma. Aflojamos y podemos subir y bajar lo que es nuestra prensa. Bueno, para que queramos liberar lo que es esta parte y poder subir esto por una madera más grande, simplemente subimos lo que es esta perilla de color rojo y podemos subir lo que es la prensa y poder colocar piezas más grandes. Cuando busquemos la medida de la pieza, supongamos que hasta ahí, entonces prensamos y con eso ya queda totalmente sujeta la pieza y poder hacer el corte con excelente seguridad. Nos incluye su llave Allen e igual con esta llave Allen podemos modificar lo que son las varillas o los brazos estabilizadores para las maderas más largas. En este caso la podemos esconder y en esta misma parte de aquí tenemos un tornillo de cabeza hexagonal, el cual podemos apretar o aflojar con nuestra llave hexagonal. En este momento estamos apretando y con esto lo que es el brazo metálico ya no sale. Esto es para trabajos pequeños.
queremos hacer trabajos con maderas más largas, podemos sacar lo que es el brazo sin problemas. Nos incluye de igual manera lo que es el recolector de polvo, va en la parte trasera. El recolector de polvo va en este tubo, en la parte trasera. Vemos que nos viene de esta forma, el cual podemos presionar para tener mayor apertura y puede entrar sin problemas en el tubo. Entonces presionamos para poder abrir, colocamos, soltamos y queda instalado de tal manera nuestro recolector de polvo. Por último nos incluye estas piezas, que es un mango para poder cargar el equipo y poder transportarlo a donde nosotros quisiéramos. Nos incluye de igual manera sus tornillos para la instalación. Para ello vamos a usar de igual manera lo que es su llave hexagonal. Donde colocamos esta palanca o este mango auxiliar, en esta zona lo iremos colocando de tal manera. De igual manera le vamos a introducir lo que son sus tornillos. Se nos apreció, ahora lo vamos a poner bien. Este mango acá arribita va, de tal manera nos va a quedar, y en la parte de arriba vamos a introducir lo que son sus tornillos. Los introducimos como tal y vamos usando lo que es su llave hexagonal hasta que quede totalmente apretado. Así es como queda la instalación de todo lo que son los accesorios que nos incluye, lo que es el equipo, el mango que acabamos de poner, el recolector de polvo, la prensa y lo que es la placa para poder mayor estabilidad en las maderas más altas, así como la perilla que pusimos en la parte de adelante para poder mover la base a otros grados. Así es como nos queda ya totalmente armada. Ahora sí vamos a acercarnos para checar algunas de sus funciones de trabajo. Bien amigos, entonces vamos a comenzar primero con la parte del encendido. Vamos a acercarnos y en esta parte tenemos lo que es la zona del encendido. Podemos ver que nos incluye en la parte del on y off de encendido, nos incluye un protector, eso habla muy bien, para evitar que se introduzcan restos de madera y poder dañar el interruptor. En la parte del mango, para ya el encendido principal, es importante mencionar que nos incluye, como cualquier otro equipo de seguridad o de corte, nos incluye esta perilla de seguridad, ya que si accionamos lo que es el gatillo en sí, tiene un tope el cual no puede accionar. Entonces tenemos que introducir primero esta perilla y luego poder presionar el gatillo y con esto echar a andar nuestro equipo. Tiene un mango ergonómico para un buen agarre, no se nos resbala el momento de subir o bajar el equipo, sin problemas pudiéramos agarrarlo con mucha comodidad. Vemos que el equipo ahora está encogido, que es así como nos viene cuando lo sacamos de la caja. ¿Cómo liberamos ese equipo para que pueda posicionarse o pararse adecuadamente para ya empezar a trabajar? Simplemente nos vamos en la parte de atrás. Vamos a quitar por un momento lo que es el recolector de polvo. Nos vamos en la parte trasera y vemos que en esta zona, vamos a acercarnos un poco más, vemos que en esta zona nos incluye una perilla de seguridad o un tope de seguridad, el cual necesitamos jalar hacia, en este caso hacia la izquierda, para poder levantar lo que es nuestro equipo. Entonces jalamos a la izquierda y dejamos que se levante nuestro equipo. Jalamos como a continuación y vemos que se libera aquí de la parte de seguridad. Y vemos que nuestro equipo se levanta como debe ser para poder trabajar adecuadamente.
Para poder mover lo que es el brazo telescópico, de igual manera, en esta parte tenemos una perilla de seguridad, que es esta que podemos ver a continuación, el cual nos sirve para mover hacia adelante o hacia atrás. Aflojamos hacia la izquierda y podemos mover lo que es el brazo telescópico sin ningún problema. Supongamos que tenemos ya la medida preestablecida para hacer un corte nada más a profundidad. Simplemente posicionamos, supongamos que a la mitad, podemos apretar lo que es el tubo y podemos ver que ya no se mueve para nada. Nuevamente queremos aflojar, giramos a la izquierda y podemos mover suavemente lo que es el brazo telescópico. Siempre en la parte de lo que es el cuello del equipo podemos hacer cortes preestablecidos a profundidad. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a acercarnos un poco más. Vamos a acercarnos. En esta parte de aquí podemos ver que tenemos esta perilla que podemos girar a la izquierda o a la derecha, y aquí tenemos una base, el cual si sacamos este tornillo, vamos girando y vamos sacando este tornillo, podemos hacer que al momento de que baje lo que es la zona del disco, baje a cierta profundidad. Vamos a ponerlo de esta parte para que lo puedan ver. Por ejemplo, ahora que ya está el tornillo más saltado que antes, aquí lo podemos ver saltado. Si bajamos, vamos a ver que va a topar en la base que les menciono a continuación. Vemos que ya topó y vemos que lo que es el disco en sí ya no entra a total profundidad. Vamos a sacarlo un poco más para que lo puedan ver aún mejor. Vamos a bajar y vemos que el disco llega a un tope con esta base de aquí, el tornillo, y ya el disco no entra a profundidad. Con esto podemos hacer cortes en polines o en varillas para hacer tipo cajones. De todos modos, voy a tratar de en pantalla a continuación ponerles una imagen para ver qué tipo de trabajo es al que me refiero. Vamos a mostrarles lo que es la parte de la base a continuación. Bien, para la base, antes de ir a lo que es la parte de las medidas de los ángulos, les comento que en las esquinas nos extrae unos orificios que podemos ver de izquierda a derecha, igual así como en la parte trasera, el cual podemos atornillar o anclar a una mesa de banco. Esto para poder tener mayor control al momento de usar y que el equipo no se nos esté moviendo de un lado a otro. Bien, recordemos que instalamos lo que es esta perilla, el cual podemos girar a la izquierda o hacia la derecha. Si lo giramos a la izquierda, podemos aflojar y podemos con esto mover lo que es nuestra base de izquierda a derecha sin ningún problema. Vamos aflojando y podemos moverlo. Si queremos llegar a un ángulo donde no tengamos una medida o un tope preestablecido, simplemente con esta perilla apretamos y nos quedamos. Ya que si nos fijamos en la parte de abajo tenemos unas hundiduras, por así decirle, para que lo vayan identificando, y ahí es donde entran las medidas de cortes preestablecidos. En este caso, si nos ponemos en este tope de aquí, nos quedamos a 0 grados y así conforme nos vamos a ir moviendo de acuerdo a las medidas antes mencionadas. Pero si por ejemplo nos queremos posicionar antes de 0 grados y no estamos en un tope o una medida preestablecida como estas hundiduras que vemos a continuación, simplemente agarramos la perilla, giramos a la derecha y apretamos a su máximo, y con esto ya no nos podemos mover sin tener que posicionarnos en una hundidura de un tope preestablecido. Para poder movernos otra vez, giramos hacia la izquierda y ya podemos movernos. En la parte de acá abajo igual ya tenemos lo que es
otro tope o una tipo prensa de seguridad, el cual podemos presionar hacia arriba como vemos a continuación, y con eso movernos de izquierda o a derecha. Así es como se mueve la base. Las medidas pues ya antes se las acabamos de mencionar, ya saben cuáles son. Y en la parte de más al fondo, lo que es la parte digamos del cuello del equipo, podemos ver las medidas de los cortes a bisel. Tenemos del centro hacia la izquierda, tenemos de 0 hasta máximo 45 grados. Lo mismo del centro hacia la derecha, tenemos siempre la misma medida de 0 a 45 grados. ¿Cómo hacemos los cortes a bisel? Bueno, vamos a alejarnos un poquito. Vamos a levantar un poco la cámara. Y en esta parte de aquí tenemos una perilla de seguridad, que es esta que vemos a continuación, el cual necesitamos jalar hacia afuera. Vamos a colocar lo que es el equipo un poco inclinado. En este caso se va en automático hacia la izquierda. Y ahí vamos viendo la medida de corte a bisel que vayamos a hacer. Vamos a moverlo así. Podemos inclinarnos y vamos viendo lo que es la medida de corte. Ahí llega a su tope central. Vamos a arrimarlo un poco más. Ahí vemos el tope central. Y si lo queremos mover hacia el otro lado, simplemente hacemos lo mismo, jalamos la perilla esta, como podemos ver a continuación, hacia afuera. Y podemos inclinarnos hacia el lado derecho. De igual manera, buscando la medida de corte a bisel. Para el corte a bisel es importante que vayamos a quitar estas placas o que las hagamos más hacia el extremo para poder que la máquina se incline, ya que si no pasaría lo siguiente. Como podemos ver, topa en lo que es la placa y ya no puede hacer el corte perfectamente. Para ese tipo de trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Movemos lo que es la placa más hacia el fondo. Recordemos que tenemos una perilla en la parte de atrás. La aflojamos. Lo podemos quitar. Y con esto podemos inclinar totalmente la máquina y poder hacer el corte perfectamente. Lo mismo ocurre del lado izquierdo. Así es como checamos lo que es la medida de la base, cómo sacamos la medida de la base para hacer cortes en diagonal y lo que son cortes a bisel. Ahora, para que podamos quitar el disco o colocar uno nuevo en su defecto, simplemente nos vamos a esta parte del protector, lo vamos a levantar y nos vamos a encontrar con el siguiente tornillo que tenemos a continuación. Vamos a usar nuestra llave Allen. Recordemos que nuestra llave Allen tiene la punta hexagonal y la otra punta tipo Phillips. Entonces agarramos la que es la punta tipo Phillips y procedemos a quitar el tornillo. Vamos a girar hacia la izquierda. No vamos a quitar el tornillo demasiado. Simplemente vamos a estar empujando poco a poco hacia atrás para ver que se libere esta parte de aquí del protector. Este protector metálico es el que tenemos que liberar. Vamos probando, vamos girando hasta que veamos que quede liberado como a continuación. Una vez con esto ya tenemos la parte libre donde podemos quitar lo que es el tornillo y la tuerca de seguridad. Entonces procedemos a quitarlo. En la parte trasera de nuestro equipo tenemos un botón de ajuste de seguro para poder quitar el disco, que es el que tenemos a continuación. Es este que tenemos aquí. Este botón tenemos que presionarlo para poder girar o palanquear lo que es con nuestra llave hexagonal el tornillo y poder quitar lo que es nuestro disco. Entonces nos regresamos rápidamente.
nos posicionamos y entonces utilizamos nuestra llave hexagonal. ¿Hacia dónde vamos a ir girando para poder quitar el disco? Vamos a girar hacia el sentido del reloj, como si estuviéramos apretando cualquier otro tornillo. Colocamos, presionamos en la parte trasera el botón de seguridad o de traba, como muchos le llaman. Presionamos y giramos hacia la derecha. Vemos que queda ya flojo el tornillo y ya lo podemos quitar manualmente. Lo quitamos y luego quitamos la tuerca de seguridad, que es la siguiente. Con esto ya podemos liberar nuestro disco y nuestro disco queda totalmente liberado. El disco que nos incluye este equipo es un disco de 10 pulgadas. Recuerden que el eje es de 5/8 de pulgada. Este es un disco de 40 dientes de carburo de tungsteno. Para reemplazar, supongamos que estamos cambiando ya el disco en sí. Volvemos a colocarlo. Vemos que quede bien hasta el fondo lo que es nuestro disco. Ponemos la tuerca de seguridad. Empujamos hacia el fondo y colocamos lo que es nuestro tornillo. En este caso para apretar vamos a girar hacia la izquierda, como si estuviéramos aflojando cualquier otro tornillo. Cuando veamos que lleguemos al límite de apriete con la mano, procedemos a presionar el botón de traba de la parte de atrás. Presionamos y en este caso vamos a girar, recuerden, hacia la izquierda, como si estuviéramos aflojando. Entonces presionamos el botón de traba en la parte de atrás y palanqueamos. Vamos a ir palanqueando y queda listo la instalación de nuestro nuevo disco. Para volver a colocar lo que es el protector, simplemente hacemos la misma acción cuando quitamos esta parte y queda instalado nuevamente nuestro protector. Lo bajamos el metálico que antes habíamos quitado anteriormente, que es este, y procedemos a apretar nuevamente nuestro tornillo para que quede en su lugar. Y así nos queda listo, ya instalado nuestro protector nuevamente para poder trabajar. Y así concluimos con este gran video y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, amigos, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y para YouTube no olviden suscribirse en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita. Con ello podrán estar al tanto de todos nuestros próximos videos.